Bien, ya en los dos videos anteriores hemos calculado los parámetros de secuencia de la línea de transmisión que estamos analizando, ¿no? La línea Huano Cotocache en 500 kilovoltios. Eh, Hemos calculado ya los valores de resistencia, tanto de la secuencia positiva como de la negativa, la resistencia de secuencia cero, la reactancia de secuencia positiva y negativa, la reactancia de secuencia cero. También en el último video vimos el tema de cálculo de parámetros transversales, donde se calculó la susceptancia de secuencia positiva y de secuencia negativa. También se vio el cálculo de la susceptancia de secuencia cero. Ya, entonces, mm, a partir de ahí, una vez que nosotros modelamos nuestras líneas de transmisión, ya podemos caracterizar a esta línea de transmisión y empezar a analizar los distintos fenómenos que se puedan presentar en esta línea de transmisión. Uno de los primeros fenómenos que vamos a analizar, ¿ya?, es el efecto Ferranti. Ujú. Vamos a, a poner el lápiz. ¿Ya? Uno de los primeros fenómenos que vamos a analizar es el efecto Ferranti. Para analizar el efecto Ferranti necesitamos como dato de entrada tanto la reactancia de secuencia positivo, re- la resistencia de secuencia positiva, la susceptancia de secuencia positiva y la longitud de la línea, ¿no? Este va a ser un parámetro muy importante, la longitud de la línea de transmisión, ya que depende, o sea, el efecto Ferranti depende de dos fenómenos principalmente, o de dos características. Uno es el nivel de tensión, el voltaje al cual se tiene la línea de transmisión, y el otro es la longitud de la línea. Estos dos parámetros van a caracterizar al efecto Ferranti. Entonces, el efecto Ferranti va a ser más, va a estar mucho más presente, va a ser más predominante cuando tenemos un mayor nivel de tensión de la línea de transmisión y una mayor longitud, ¿no?, de la misma. Entonces, vamos a analizar también cómo, digamos, cómo influyen estos dos parámetros en, en el fenómeno del efecto Ferranti que se presentan. Aquí hemos también calculado ya la relación de X sobre R, ¿no? Es un parámetro muy importante, el cual nosotros ya de por sí podemos caracterizar si es una línea de transmisión de alta tensión, es una línea de media tensión, es una línea, pues, no sé, de una red domiciliaria, etcétera, ¿no? Generalmente para líneas de distribución, esta relación X sobre R está, pues, ligeramente mayor a 1. ¿No? Y ya en lo que respecta a redes de distribución, prácticamente el X y el R es igual o menor a 1, ¿no? Porque sabemos que las redes domiciliarias es prácticamente resistiva, ¿no? No tenemos mucha reactancia. Es por ello que la mayoría de conductores em, en lo que viene a ser utilización o redes domésticas, ¿no?, en 220 voltios, nosotros dimensionamos esos conductores teniendo en cuenta la corriente y la temperatura máxima que pueda soportar ese conductor. Lo que estamos haciendo ahí es principalmente eh, dimensionar un conductor o dimensionar un sistema de transmisión con el límite térmico, ¿no? Listo. Eh, ya, ahora vamos a ir al software para poder analizar, ¿no? Eh, Aquí también vemos el efecto Ferranti también y qué implicancias también va a tener cuando nosotros tenemos una compensación shunt, ¿no? O sea, vamos a ver qué podemos hacer para mitigar ese efecto ya de sobretensión que se genera debido a los reactivos que aporta, pues, la línea de transmisión. Al final también vamos a hacer un comentario de cuál es la diferencia entre eh, un reactor de línea y un reactor de barra. Eso también es muy importante a tener en consideración. ¿Ya?
Ahora nos vamos al software, al programa de cálculo, y por aquí vamos a sacar un lápiz. Ya. Entonces hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de una línea de transmisión, ya, esta línea ya de por sí va a aportar reactivos, unos reactivos Q medios, ¿no? Modelando, claro está, en el sistema de parámetros concentrados en este caso. Entonces, aquí mostramos la línea Wano-Cotocache. Eh, Estamos realizando aquí la energización de esta línea en este diagrama en la barra de Huánuco, ¿no? Siempre se recomienda, al momento de que uno va a energizar una línea, energizar por el lado más fuerte, ¿no? O la barra más fuerte o la que tenga mayor potencia de cortocircuito, ¿no? Eso es importante para que no me genere, digamos, algunas perturbaciones, pues, en esa zona del sistema interconectado, ¿no? De repente, más adelante ya hacemos un video también de un poco de los transitorios que se pueda generar al momento de energizar equipos, ya sea líneas, transformadores, reactores, en un sistema de potencia, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo nos va de tiempo, ¿ya? Ahora, eh, entonces, para este gráfico, lo que estamos tratando de simular es que nosotros vamos a energizar desde la barra de Huánuco. Es por eso que aquí tenemos la tensión como referencia en 1 en por unidad, ¿ya? Y tenemos también en la barra de Tocache, tenemos la barra que va a estar en vacío, la barra que va a estar abierta, ¿ya? Acá tenemos modelado la susceptancia, la mitad de la susceptancia en un extremo de la barra, perdón, en un extremo de la línea, y en el otro extremo de la línea tenemos también la otra mitad de la susceptancia. Aquí tenemos los parámetros longitudinales, tanto el Z, que va a estar por el R, la resistencia, y el X. Ya, bien. Entonces, recordar que nosotros estamos trabajando aquí con parámetros de secuencia positiva, ya que asumimos que estamos trabajando con un sistema equilibrado, eh, equilibrado, o, en donde todas las fases o por todas las fases circula la misma cantidad de corriente. ¿Ya? Eh, Equilibrado o también llaman balanceado, ¿no? Hay que tener en cuenta esos términos. Ahora, tenemos una reactancia de secuencia positiva, una reactancia de secuencia, perdón, una resistencia también de secuencia positiva. Por acá tenemos la susceptancia y tenemos la longitud de la línea. En este caso, este tramo del proyecto, que viene a ser desde Huánuco hasta Tocache, tiene una longitud de 193,32 kilómetros. Ya, este dato es importante. Ya, este dato es muy importante. Así como también recordar que esta línea es en 500 kilovoltios. Ya, estos datos son vitales para poder caracterizar eh, o ver la predominancia del efecto Ferranti en una línea de transmisión. ¿Ya? Entonces vamos a proseguir con los cálculos. Borramos estos gráficos y deslizamos la imagen o la página más abajo. Bien, ahora aquí nosotros ya estamos trabajando con impedancia, ya no estamos trabajando en impedancias por unidad de longitud, sino que trabajamos con la impedancia total de la línea de transmisión. Entonces es práctico, ¿ya? Calcular esa impedancia solo consta de multiplicar la longitud de la línea por la reactancia que presenta la línea de transmisión, ¿no? Y obtenemos un valor de la reactancia en ohmios. Del mismo modo, realizamos para calcular la resistencia total de la línea de transmisión. Ahí tenemos, ¿no? 4,02 ohm. Y para el cálculo de la susceptancia de secuencia positiva total, ya igual, del mismo modo,
se multiplica la longitud de la línea por la susceptancia por unidad de longitud, obteniendo este valor 0.00098 simes. ¿Ya? Eh, Aquí también vamos a hacer hincapié de que al valor por unidad de longitud, en este caso B, que es simes por kilómetro, estamos designando con un valor o una letra en minúscula. Y al valor total estamos designando con la misma letra, pero en mayúscula. A tener en consideración ello. Ahora, aquí otra vez realizamos este cálculo de x sobre r, que básicamente es un factor, un parámetro a tener en consideración para saber que estamos trabajando en una línea de transmisión. Recordad que las líneas de transmisión son predominantemente inductivas, ¿no? Es por eso que tenemos esta relación de XR tan grande. Ahora vamos a calcular ya el parámetro Z, que viene a ser eh, la impedancia serie de la línea de transmisión, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos acá la línea de transmisión y estamos representados por este efecto, aquí representamos todos los efectos, este sería el Z, ¿no? Este Z, que es la impedancia serie o el parámetro longitudinal, estaría compuesto por R1 más X1 y un ángulo de 90 grados. Eh, del mismo modo, tenemos acá a la susceptancia de secuencia positiva, por acá un B medio, o perdón dicho, con un desfasaje de 90 grados. Y tenemos acá al gamma. El gamma es la constante de propagación de la línea de transmisión. Eh, Esta constante de propagación, al igual que la impedancia característica, ya que viene a ser eh, Z sobre I, ¿ya? Son importantes debido a que caracterizan a la línea de transmisión, ¿ya? No solamente en el estado estacionario, sino que también son influyentes cuando nosotros queremos realizar análisis transitorios, ¿ya? Estos parámetros nos ayudan a caracterizar que ciertos fenómenos se puedan presentar o podemos caracterizar la intensidad de ciertos fenómenos que se puedan presentar en una línea de transmisión, ¿ya? Eso es muy importante a tener en cuenta. Eh, para el cálculo vamos a usar en esta oportunidad solamente la constante de propagación de la línea, ¿ya? L- La, im- la- la impedancia característica o la impedancia natural ya lo veremos en otro video. Ya, ahora continuamos. Entonces, analizamos. Ya, analizamos. Tenemos una línea de transmisión en 500 kilovoltios. Tenemos una capacidad de transmisión de 1400 MVA. Esta capacidad de transmisión impone el COES, ¿ya? Impone el COES para líneas en 500 kilovoltios. Ahí, si nosotros revisamos el procedimiento número 20, si no me recuerdo, si más no recuerdo, que es eh, incorporación, modificación y retiros de equipamiento en el sistema interconectado, algo así es el nombre del procedimiento. Nos van a dar distintas características para distintos niveles de tensión en la transmisión, ¿no? La longitud de la línea también, aquí tenemos, que son 193.32 kilómetros. Y aquí vamos a estar calculando la cantidad de megabares que nos va a estar generando esta línea de transmisión. Entonces, multiplicamos, ¿no? Voltaje al cuadrado por la susceptancia. Ojo que esta es susceptancia total de la línea, es decir, será V1 por la longitud de la línea. Obtenemos los QC, los Q capacitivos que aporta esta línea de transmisión a- hacia el sistema, ¿no? Entonces, tenemos 244.961 megabares. O sea, es una cantidad de potencia reactiva considerable
que vamos a estar aportando al sistema al momento de energizar esta línea de transmisión en vacío, ¿ya? Eh, entonces vamos a ver qué ocurre si nosotros energizamos esta línea de transmisión sin compensación, es decir, sin los reactores de línea. A ver, deslizamos la imagen hacia abajo. Bien. Para realizar el modelamiento de la línea de transmisión, ya nos vamos a ir a las ecuaciones de, de cuadripolos. Bueno, ya algunos revisando los libros van a poder recordar o reconocer esta ecuación, ¿no? El libro que les puedo recomendar para ver este tema es el Duncan Grover, ¿ya? Y también puede ser el Cotari, ¿no? El sistema de potencia de Cotari. Y en la mayoría de libros de potencia están estas fórmulas, ¿ya? Es cuestión solo de revisar. Entonces tenemos BS, B source, o sea, B voltaje en la barra fuente o en la barra de energización. Tenemos un parámetro A, tenemos voltaje en la barra de recepción, tenemos corriente en la barra de recepción. Pero nosotros vamos a energizar la línea, es decir, vamos a tener a ver, por acá hacemos el gráfico. Tenemos la línea aquí, los aportes de reactivos capacitivos, y por aquí tenemos, bueno, la línea que va a estar en vacío. Nosotros tenemos aquí la fuente y por aquí tenemos la tensión. Perdón, acá vamos a tener una tensión que va a ser B sub S, ¿no? Que va a ser B voltaje fuente o voltaje de envío también, ¿no? Y aquí tenemos R, ¿no? Voltaje R que viene a ser voltaje de recepción. Entonces, eh, por aquí va a haber pues una corriente R, perdón, una corriente S, y por aquí va a haber una corriente R, que eso va a ser corriente en la barra de recepción. Entonces, como nosotros tenemos una línea en vacío, es decir, la barra de recepción va a estar abierta, este IR va a ser igual a cero, ¿no? Esto aquí se especifica. Como la línea está en vacío, la corriente en la barra de recepción va a ser cero. Entonces, esta componente de la ecuación va a ser cero. Y solamente no, o sea, va a estar quedando es- esta expresión. Entonces, vamos a tener relacionados tanto al voltaje en fuente o voltaje send de envío como al voltaje en la barra de recepción por un único parámetro A. Y y el parámetro A va a tener esta forma, ¿no? Un coseno hiperbólico de la constante de propagación por la longitud de la línea de transmisión. Entonces, este valor va a estar claro en por unidad porque las razones trigonométricas no tienen unidades, ¿no? Ahora, a recordar aquí nuevamente que estamos trabajando en una línea en 500 kilovoltios, ¿ya? Entonces, finalmente, nosotros vamos a tener esta expresión, ¿no? Si nuestro voltaje de envío va a ser 500 kilovoltios, entonces nuestro voltaje en barra, ¿ya? En la barra de recepción va a sufrir una variación. Y este A, como es un coseno hiperbólico, vamos a ver que este A va a tender a disminuir. O sea, si este disminuye, el voltaje en la barra de recepción va a aumentar. Entonces vamos a ver que en la barra de recepción vamos a tener una tensión mayor a la barra de envío, que en este caso es 500 kilovoltios. ¿Ya? Eh, a ver, proseguimos con esto. Entonces vamos a abrir aquí este Excel, donde podemos ver, ¿no? la variación de tensión que va a ocurrir en, en la línea de transmisión. Entonces, aquí hemos hecho una iteración, ¿no? Básicamente hemos tenido, ¿recuerdan? Voltaje R es igual a 500 kilovoltios entre el A. Pero este A queda igual al coseno hiperbólico de la constante
propagación, que es un gamma, por la longitud. Entonces, la constante de propagación es constante. Y lo que nosotros hemos hecho es empezar a dar valores desde un valor cero hasta, bueno, un valor bastante grande de longitud, ¿no? Y claro, está pasando por la longitud, digamos, real de la línea de transmisión, que en este caso es 193,32 kilómetros. Bien, entonces a esa longitud se puede apreciar que tenemos 515 kilovoltios, ya, o sea, a esta longitud, que aproximadamente es cuánto es, 193,32 kilómetros, eh, tenemos una tensión en la barra de recepción de 515,85 kilovoltios. Entonces, ustedes se preguntan, oye, pero si en la barra de recepción tengo 500 kilovoltios, y como en la barra de envío tengo 500 kilovoltios, ¿y por qué en la barra de recepción tengo 515 kilovoltios? Allá. Esto se debe justamente a ese fenómeno, ¿no? O característica capacitiva que presenta la línea de transmisión, ¿ya? Básicamente esta línea aporta reactivos. Ya, recordarán que calculamos ese reporte capacitivo que fue V1 por voltaje al cuadrado, pero V mayúscula. Si más no me equivoco, fue algo de 224, creo, megabares. Ya pues, estos megabares generan un incremento de la tensión en la barra de recepción significativo, pero también se eleva el nivel de tensión en la barra de envío. ¿Ya? Solo que por temas de cálculo se vuelve un poco más complejo hacer esto. Pero sí, pues, o sea, si esto era 500 kilovoltios, me imagino que en una operación real esto puede estar fácil en 503 hasta 505 kilovoltios. Pero el mayor incremento de tensión se va a ver reflejado en la barra de recepción. ¿Ya? Eh, bien, vamos a continuar ahora. Borramos esto, cerramos por aquí. Listo. Entonces, ahora vamos a analizar la compensación de la línea de transmisión. Cuando hablamos de compensación, podemos estar hablando tanto de compensación serie, compensación shunt o compensación en paralelo. Entonces, aquí tenemos la línea de transmisión sin la compensación, ¿no? Es algo que ya conocemos. Tenemos la impedancia serie y tenemos los parámetros transversales o en paralelo, que nos representa el aporte capacitivo que, que tiene la línea de transmisión. Entonces, en este proyecto se planteó usar eh, dos reactores de barra, perdón, de línea, de 100 megabares cada uno. Recordamos que aquí está, ¿no? Que el aporte capacitivo ya de esta línea de transmisión es de 244,961 megabares. ¿Ya? Y entonces la cantidad de reactivos que va a representar la compensación de las barras, perdón, la compensación de línea que se tiene de esos reactores van a ser 200 megabares en su totalidad, ¿no? Porque tenemos 100 en cada extremo de la barra, perdón, de la línea. Y con ello vamos a estar compensando qué porcentaje. A ver, vamos a ver un poco más abajo la página. Sí, aquí. Entonces, con la ayuda de estos dos reactores de 100 megabares cada uno, nosotros vamos a estar logrando un índice de compensación de cuánto? De 81,6%. Entonces, la pregunta viene,
Ya, pero si yo sé que esa ese efecto Ferranti es generado por el aporte capacitivo de la línea de transmisión, ¿no sería mejor eliminar por completo, o sea, compensar toda la potencia reactiva de la línea de transmisión y de esa manera me evito el fenómeno? La respuesta sería sí, sí se puede compensar todo, pero si tú compensas todo, aparecen otros fenómenos. ¿Ya? Por ejemplo, eh, nosotros sabemos, recordamos, a ver, por aquí tenemos la línea, ¿cierto? La impedancia serie y tenemos acá el aporte capacitivo en cada línea. Por acá tenemos la barra send, la barra de envío y por acá tenemos la barra de recepción. ¿Ya? Entonces, sabemos que un reactor es una inductancia, digamos, saturable, ¿ya? Es un reactor porque es un reactor básicamente es un transformador con un entrehierro, donde el codo de saturación, ¿no? Está muy por debajo del de operación, ¿no? Y ya bueno, ¿no? Eso es, eso es lo que sabemos de un reactor. Ya, entonces, recordarán esto. ¿Qué es esto? Es un circuito C, es un circuito L, ¿ya? ¿Y qué ocurre cuando, eh, si hablamos en potencia, ¿ya? Si hablamos en potencia, ¿qué ocurre si toda esta potencia capacitiva, este Q capacitivo que genera la línea, pero claro, es igual al Q inductivo que te va a generar o que va a consumir este reactor? Se va a presentar un fenómeno que se llama resonancia, ¿ya? ¿Y qué ocurre cuando nosotros tenemos una resonancia, en este caso, en paralelo? Se va a generar una impedancia muy grande, que esto no va a generar sobretensión, ¿no? Recordarán que para este tipo de, de circunstancias, ya, ¿no es cierto? Tenemos por aquí una impedancia y acá tenemos una frecuencia, ¿no? Y si esta es la frecuencia de resonancia, ¿no? Ahí tenemos una impedancia bastante grande. Ahora, si bien se preguntan, oye, pero de repente no sintonizo pues esta resonancia a la frecuencia de la red, ¿no? Quizá yo estoy operando por aquí, pero el hecho de ya tener una resonancia en el sistema es que la resonancia tiene una forma campanada, o sea, no necesariamente voy a, digamos, a presentar perturbaciones en, digamos, en el punto de resonancia, sino que también en las inmediaciones vamos a presentar grandes impedancias. Entonces tenemos voltaje es igual a I por R. Entonces tenemos y Z, perdón. Tenemos una alta impedancia y también va a estar circulando por ella, o sea, por este circuito, ¿no? Una gran corriente. Gran impedancia, gran corriente, me va a generar una sobretensión. Entonces, si yo hago esto, va a ocurrir todo lo contrario a la finalidad de los reactores. Es decir, voy a incrementar más la tensión en la barra de recepción, generando una sobretensión, ¿no? También durante de las fallas se va a generar un fenómeno que se llama resonancia de fase abierta, ya sea de una fase o de dos fases, ¿ya? Entonces no se puede compensar la línea al 100%. Máximos he visto pues grados de compensación hasta de 85%. Más de eso ya no es recomendado. No, generalmente se recomienda compensar la línea por debajo de 80%, pero hasta 85% ya es un valor, digamos, aceptable. Ahora borramos esto de aquí. Ujú.
Ya. Es- Esto es lo mismo, me parece que se está repitiendo. Ya, claro. Ya. Aquí hay un pequeño error, ya. Error. O no es un error. No, no, perdón. No, me estoy confundiendo. Ya, está bien, está bien. Ya, miren. Entonces vamos a volver a realizar el cálculo. Tenemos la reactancia, tenemos la resistencia, pero en la susceptancia va a ocurrir una pequeña alteración, un pequeño cambio, ¿no? Eh, vamos a, esto va a ser digamos, nuestro QC, o sea, el Q capacitivo que presenta la línea de transmisión. Ese Q capacitivo le vamos a restar el Q inductivo, ¿ya? Que, que está consumiendo los reactores. Claro está que estos Q están expresados en impedancia, o en este caso en Siemens, ¿no? Porque es por ser una impedancia en paralelo. Entonces, ahora esta nueva susceptancia de la línea de transmisión va a estar designada o diferenciada por una simbología, por un prima. Entonces, pues, vamos a realizar el mismo cálculo que se obtuvo al inicio para una línea sin compensación. Del mismo modo, ya vamos a calcular, bueno, ¿no? Los parámetros de secuencia totales, o sea, en ohmios, en este caso en Siemens. Y se vuelve a calcular tanto el Z, el Y la constante de propagación. Claro está que este va a ser una constante de propagación distinta porque ya se han visto afectados el valor de Y, ¿no? Que Y viene a ser la susceptancia prima, o sea, la susceptancia con compensación. Y aquí está el error, ¿no? Acá debería decir cálculo del perfil de tensión en vacío con compensación. Hay pequeño error en la digitación. Entonces, como ya vimos al inicio, ¿no? La línea, al estar en vacío, la corriente en la barra de recepción va a ser cero y nos quedamos con esta expresión. El A viene caracterizado por un coseno hiperbólico y simplificando un poco las ecuaciones, llegamos a esta expresión, ¿no? Donde tenemos voltaje de recepción 500 kilovoltios, que es la barra de envío, la barra send, y tenemos ahí el parámetro A. Entonces, del mismo modo que al inicio, entramos aquí, a ver, aquí. Entonces, del mismo modo al inicio, eh, empezamos a dar valores a la longitud, ¿no? Y obtenemos la tensión en la barra de recepción, ¿no? Recordar que la barra de voltaje de recepción va a ser igual a ¿cuánto? A 500 kilovoltios sobre A, donde este A va a ser coseno hiperbólico de gamma por la longitud. Entonces, gamma es constante. 500 kilovoltios es constante. El único valor que vamos a variar va a ser la longitud. Y es por ello que acá tenemos la longitud que va desde menos hasta más. ¿Ya? Eh, y claro está, bueno, vemos que al nosotros compensar con esto, con los dos reactores de línea en ambos extremos, pasamos de tener una sobretensión en la barra de recepción de 515 kilovoltios a solamente tener un incremento de tensión de 502 kilovoltios. Entonces se ha visto disminuido significativamente eh, el voltaje en la barra de recepción. Ahora, eh, aquí hay que, ¿no? Aquí podemos concluir que existen dos parámetros importantes en este fenómeno. Uno es el voltaje y el otro es la longitud de la línea de transmisión.
por un simple hecho, miren. Nosotros tenemos acá el voltaje en la barra de recepción y acá tenemos el voltaje send o la barra de envío y sobre A, ¿no? El parámetro A. Pero este parámetro A, ya, a ver, borramos mejor. Ya, este parámetro A viene representado por un coseno hiperbólico de gamma L. Entonces, si nosotros incrementamos el nivel de tensión de operación de la línea de transmisión, es decir, si nosotros tenemos, no sé, pues una línea en 220 kilovoltios, va a presentar menos efecto Ferranti que una línea de 500 kilovoltios, ¿no? Una línea en 500 kilovoltios va a presentar mucho más efecto Ferranti que una línea en 220 kilovoltios. Y es claro, o sea, si yo incremento la barra de envío, directamente voy a estar incrementando la barra de recepción, ¿no? Ahora, por otro lado, si nosotros eh, incrementamos la longitud, como este es un coseno hiperbólico, al incrementar esta longitud, este coseno va a empezar a disminuir. Y si el coseno disminuye, el voltaje de recepción va a incrementarse. Y esto lo podemos apreciar aquí en esta iteración de valores. Vemos cómo incrementamos la longitud de la línea de transmisión y vemos cómo el Ferrante se dispara. Bueno, o sea, en una línea de 340 kilómetros ya tenemos, ¿cuánto? 55 kilovoltios de sobretensión sin compensación. Pero aún así, si nosotros compensamos esa línea de transmisión, tenemos pues una reducción de la tensión en la barra de recepción de una manera significativa, ¿no? O sea, pues, ¿es cuánto? 55 menos 8 son casi 48 aproximadamente, ¿no? No, miento. No, sí, claro. No, casi 47 kilovoltios que vamos a reducir con esa barra, con la, digamos, con la implementación de los reactores de línea. Entonces, eh, ya por último, también comentar, pues, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un reactor de barra y un reactor de línea? A ver, eso lo podemos hacer aquí. Eh, Nosotros tenemos una línea de transmisión, ¿cierto? Esta línea tiene aportes capacitivos, ya, tiene sus aportes capacitivos, pero también tiene el reactor, ya, tiene el reactor, que serían reactores de línea. Pero en las barras, ya generalmente solo es una barra, pero también puede ser en ambas barras. Para este caso vamos a poner acá, en una barra, tenemos al reactor de barra, valga la redundancia. Entonces, eh, cuando nosotros estamos en la operación, ya, eh, no podemos desconectar el reactor de línea. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque principalmente, a ver, vamos a plantear dos casos para que se pueda entender mejor. ¿Ya? Para que se pueda entender mejor, vamos a plantear dos casos. El primero va a ser que va a estar con una línea roja, que va a estar con color rojo, eh, que vamos a estar, a ver, operando la línea de transmisión en un horario de la madrugada, no sé, pues 12 de la noche, 1 de la mañana. La cantidad de potencia o la cantidad de corriente que va a pasar por la rama serie va a ser menor, ya, va a ser muy chiquita. ¿Por qué? Porque la carga en esta barra a ver, acá sería la barra de envío.
Y esta sería la barra de carga, ¿no? Por acá tengo la carga. ¿Por qué? Porque en esta zona, ¿no? Vamos a tener eh, una reducción de la carga en la madrugada. En la madrugada los centros comerciales no trabajan, eh, tampoco eh, fábricas importantes dejan de operar, ¿no? Entonces la carga se ve disminuida. Al verse disminuida la carga, nosotros vamos a, digamos, observar que va a circular menor corriente por la rama serie. Entonces, lo que va a ocurrir en este primer caso es que el aporte capacitivo va a ser mayor al aporte inductivo. ¿Por qué? Porque recordemos que el aporte inductivo estaría caracterizado por Z, no, por X, perdón, por X, ya directamente por X de secuencia positivo, y por la corriente al cuadrado, ¿no? Mientras que el aporte capacitivo va a estar por B de secuencia positivo por la tensión al cuadrado. Entonces, la tensión de operación de la línea de transmisión no va a estar, digamos, no va a sufrir mucha variación, ¿no? Entonces, el aporte capacitivo se va a permanecer o va a tener casi el mismo valor. Pero, ¿qué ocurre con la rama serie? En el aporte, o mejor dicho, en la corriente inductiva que tenga, ¿no? Entonces, esa corriente inductiva, como va a estar influenciada directamente con la corriente va a estar influenciada directamente por la carga que transmite la línea, este valor de QL se va a ver disminuido. Entonces, en horarios de baja carga, vamos a tener una predominancia capacitiva. ¿Y eso qué va a ocurrir? ¿O qué va a pasar? ¿O en qué va a afectar? Va a afectar en que la tensión en la barra se va a elevar. Es decir, si yo estoy operando acá una línea en 500 kilovoltios, no lo sé, pues, en- en- o sea, el rango de operación, o digamos que sea, bueno, de 502 kilovoltios. Y al verse disminuir la carga, eh, la tensión se dispara. No sé, 510 kilovoltios de repente. Entonces, para no, para no tener ese incremento de tensión en la barra y poder causar una perturbación en el sistema, yo tengo que de algún modo eh, tratar de bajar la tensión en esta barra. Y para ello conecto mi reactor de barra. Entonces, cuando yo tengo una, una baja carga, conecto mi reactor de barra para poder, digamos, consumir reactivos y de esa manera disminuir la tensión en la barra. Caso contrario, ocurriría si nosotros tenemos mucha carga, ¿no? Quizás 6 de la tarde, a ver, acá 6 de la tarde, 6 p.m., tenemos mucha carga, hora pico en el sistema interconectado peruano. Entonces, en ese momento la tensión se me va a caer, no sé, pues podría estar en 498 kilovoltios. Y si yo mantengo conectado mi reactor de línea, lo que va a ocurrir es que la tensión se me va a seguir cayendo aún más. Lo ideal es desconectar. Ah, ya, entonces este reactor abro. Entonces, en horarios de mucha carga, de mucha demanda, tengo que abrir mi reactor. ¿Por qué? Porque si no la tensión se me va a caer aún más. Entonces, mm, esa es una explicación, ¿no? De la diferencia entre un reactor de barra y un reactor de línea. Los reactores de barra son, digamos, maniobrables, son desconectables, mientras que los reactores de línea no. ¿Ya? Ahora, ¿por qué no desconectar un reactor de línea? ¿Ya? Básicamente porque al momento que o bueno, sí se puede desconectar un reactor de línea. ¿Ya? Lo que sucede es que los reactores, además de ayudar a mitigar el efecto Ferranti, me ayudan a tener reserves monofásicos. ¿Ya? Poder tener reserves monofásicos
exitosos. ¿Ya? Mm, Quizá más adelante hablemos acerca de ello en otro video, pero así para tenerlo o para decirles como concepto, los reactores de barra nos ayudan a mitigar pues el efecto del arco secundario, ¿no? Entonces, de tal manera que en el recierre no se dé de manera exitosa. Entonces, si nosotros vemos que un reactor de barra está fallando o tiene algún problema, eh, podemos desconectar, sí, o sea, si las condiciones de operación se nos da, que sería que una condición de mucha carga, si es la tarde, bueno, se nos da, podemos desconectar, por ejemplo, este reactor, ¿no? Desconectamos este reactor por alguna falla que pueda tener esta, este equipo y podemos trabajar con este reactor de barra, ¿no? Entonces, en el horario de la madrugada, conecto mi reactor, ¿no? Que me va a ayudar ahí un poco a mitigar pues la sobretensión que se me va a generar por estar transmitiendo poca carga. Y ya en horarios de las mañanas o en horarios horarios picos de demanda, ya desconecto mi reactor. Pero lo que sí no voy a poder hacer es recierres. Si mi sistema presenta una falla, ya mi sistema presenta una falla tierna, monofásica, voy a mandar a aperturar trifásicamente la línea de transmisión. Es decir, la línea de transmisión sale de operación. Entonces, en un caso de, digamos, de contingencia, en un caso de que tenga que desconectar un reactor, tengo ese chance de poder operar la línea sin un reactor de línea, pero me veo sometido a no poder realizar RCRs monofásicos, ni bifásicos tampoco. Ante cualquier falla, eh, mi línea tiene que aperturar de forma trifásica, ¿no? Tenemos que dar la desconexión total de la línea de transmisión. Bueno, eso es un poco de lo que he querido compartir con ustedes. ¿Ya? Ya en un próximo video vamos a estar haciendo eh, la compensación serie, los EACS o los equipos automáticos de compensación serie. Vamos a ver ahí cómo influyen pues, en la operación estos equipos. ¿Ya? También hablaremos de resonancia subsíncrona. Mm, También vamos a ver un poco de fax, SBCs, ¿no? Pero antes de ello me parece que vamos a ver un poco el tema de la capacidad de transmisión de la línea de transmisión, ¿no? Ver el límite térmico, la estabilidad de voltaje y la estabilidad angular, ¿no? Estos son tres pilares importantes en el diseño de una línea de transmisión. El límite térmico, que básicamente está influenciado por la capacidad de transmisión del conductor, la estabilidad de voltaje, que está influenciada por los reactivos, y la estabilidad angular, pues, ¿no? Que está influenciado por digamos, la diferencia angular que existe entre los extremos de las barras, tanto de recepción como de envío, y qué influencia o qué fortaleza tiene pues, para actuar ante fallas o perturbaciones en el sistema. Ya, espero que este video también les haya servido bastante. Ya nos vemos en otra oportunidad.